¿Qué tal, amigos de la revista? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy, como todos los jueves, nos encontramos a las 6:30 de la tarde para hablar de temas importantes y relevantes que tienen que ver con nuestra comunidad, del desarrollo de nuestras organizaciones, de cómo convivimos unos con otros. Precisamente el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos significa a todos, porque de alguna manera hemos tenido que ver con situaciones que han sido para muchos trascendentalmente dolorosas y toma de decisiones que muchas veces no entendemos, pero que necesitamos aprender a comprender de cierta manera para saber cómo manejarlas. El tema del suicidio es de lo que vamos a hablar el día de hoy con una especialista, una mujer que se ha preparado de forma muy importante para llevar sus ayudas profesionales a la comunidad y que hoy nos va a regalar un poco de su tiempo para contarnos acerca de estas experiencias. En breve, en Plano Abierto, les presento a nuestra invitada. Regresamos a Plano Abierto y como les conté, vamos a tener una invitada muy especial a quien les voy a presentar. Se trata de Lorena Pérez Martínez. Ella es psicóloga, magíster en psicología, con énfasis en investigación, con amplia experiencia en el tema público y privado, quien ofrece sus servicios y el día de hoy nos va a estar hablando acerca de cómo podemos prevenir justamente este tema del suicidio. Sin más preámbulos, entonces, revista. Ay, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación, gracias a ti por esa presentación tan importante, Dolly, y pues bueno, acá estamos para brindar la información. Bueno, vamos a hablar de un tema, Lorena, bien delicado. Lamentablemente no es que nos agrade tener que tocar estos temas porque para muchos son dolorosos, pero se crea la necesidad debido a esos incrementos a veces en los índices, a cómo se presentan situaciones inentendibles, muchas veces con alertas que podrían reconocerse, otras veces que silenciosamente llegan a tocar en nuestros lazos más íntimos. ¿Cómo entonces poder nosotros desde esa conciencia reconocer que algo está pasando y que puede llevar a una persona a tomar una decisión así? Muy bien, muchas gracias. Creo que es importante dar algunas definiciones acerca del tema. Nosotros hablamos frecuentemente de conducta suicida. Bien, la conducta suicida es una serie de comportamientos que suelen ir escalando. Entonces empieza con la idea recurrente de querer morirse, o sea, vamos a empezar con un pensamiento, ¿sí? Generalmente todos en algún momento hemos pensado en la muerte o en querer morirnos. Empieza a ser un signo de alerta, cuando hablamos de un plan específico. Entonces ya no pienso en solamente morir, sino he creado un plan de cómo morir de manera autoinfligida. O sea, estoy pensando en la ideación suicida estructurada, la llamamos así. Posteriormente, la conducta sigue escalando y podemos hablar de un gesto de suicidio o un intento de suicidio de baja letalidad. Luego hablamos de un intento de suicidio de mayor letalidad y después hablamos del suicidio consumado, que es la muerte autoinfligida por parte de la persona cuando presenta alguna situación problemática. Entonces, digamos que a pesar de que no en todos los casos se da de esa manera, tiende a ser así. Entonces, la conducta tiende a escalar. Entonces, empiezo con el pensamiento, continúo con un pensamiento con estructura o con un plan, luego con un intento y luego con el suicidio. Entonces, digamos que generalmente no se da de una manera tan fortuita, sino lleva un plan específico y el comportamiento va escalando. A eso le llamamos conducta suicida. Entonces, digamos que la primera herramienta acá es estar muy pendiente de la ideación, del pensamiento de querer morirse, y también algo muy importante que les quiero contar a ustedes y a las personas que nos están viendo, es que definitivamente sí se debe hablar de suicidio. Creo que a los padres, a las personas en general, a todos nos da miedo hablar de suicidio. Entonces yo te puedo preguntar, Dolly, ¿tú has pensado en suicidarte? Y seguramente tú me contestarás. Y eso no quiere decir que yo te invite a suicidarte, sino eso quiere decir que yo te pregunto, y si tú de pronto en algún momento lo has sentido, lo has pensado, sentirás una descarga y yo puedo activar la ruta de atención. Pero si nunca lo pregunto, la conducta tiende a escalar, que creo que es lo que suele pasar. Eso era algo en lo que estaba pensando justamente, Lorena, porque hablas de momentos.
En ese primer momento cuando llega un pensamiento, y yo creo que como humanos siempre, y bien lo has mencionado, hemos pensado en la muerte, de qué manera nos va a llegar, si es la correcta, si la queremos vivir o no la queremos vivir. Todos tenemos pensamientos diversos, pero ¿cómo pasa de ser un simple pensamiento a yo decir, no, si lo voy a hacer, lo quiero estructurar, voy a hacer un plan? ¿Se lo digo a alguien o no se lo digo a alguien? No todas las personas, o hay muchas que sí lo dicen muchas veces, yo como que me quiero es morir, o esto para qué vivir, o no soy necesario. ¿Cómo pensar quién está al lado si esa puede ser un anuncio o una alerta que podamos tener en cuenta? Las frases que tú acabas de mencionar siempre son una alerta. Cuando yo digo mi vida no tiene sentido o yo no debería estar aquí o mejor para mí sería morirme, siempre es una alerta. Y ahí seguramente lo que yo debo hacer es preguntar si es mi hijo o mi hermano o bueno, un familiar o un amigo. Yo debo preguntar, ¿tú estás pensando en suicidarte? Y seguramente si él me dice sí, estoy pensando en suicidarme, yo puedo preguntar, ¿has pensado en cómo hacerlo? Y si me dice sí, eso es una urgencia vital. Bien, y yo debo acudir al servicio de urgencias. Esa es la ruta de atención y es paradójico, pero la mayoría de las personas no lo saben. La conducta suicida, específicamente la ideación suicida estructurada y el intento de suicidio, es una urgencia vital. Por tanto, lo que debe hacer la persona que lo detecta, sea un profesional de la salud o sea un familiar, es dirigirse al sistema de urgencias. Si la ideación suicida no tiene estructura, sino de pronto lo estoy pensando, pero todavía no tengo un plan específico, de pronto yo indago más y me dice la persona, no, pero pues yo pienso que de pronto no por mis hijos o de pronto no por mi pareja o por mi mamá. Entonces puedo manejarlo por consulta externa, con psicología y si es necesario con psiquiatría. Pero si la persona tiene un plan específico o ya se autolesionó, es una urgencia vital. Y eso es lo que hace a veces la desinformación, que las personas no acudan a los servicios de salud y que no se le preste atención a esta persona y la conducta, como yo te decía anteriormente, continúa escalando. Bueno, hay muchos que piensan, no, es que si va a suicidarse no lo dice, el que lo quiere hacer lo hace, y esos son los comentarios que uno ve normalmente, o que le digan a la persona, ay no, pues si tiene tanto valor, hágalo, porque creen que es una contradicción enfrentar a la persona a esa situación, a ver si va a tener como el valor. ¿Eso qué tan responsable es? Me gusta mucho lo que estás diciendo porque ambas cosas son dos mitos. La primera que tú dices es si el que lo va a hacer no dice, eso es mentira. En realidad la mayoría de personas ha demostrado con gestos, con actitudes, con comportamientos que algo está pasando, solo que muchas veces no prestamos atención a los signos de alerta o no estamos pendientes de los comportamientos de las personas. Y frente a tu segunda pregunta, invitar a alguien a hacerlo, de hecho tiene esta responsabilidad penal. Y más si tú le prestas algún medio para autolesionarse. Entonces es mejor no hacerlo, sino más bien brindarle el apoyo. También un mito es una conducta de manipulación. Y pues si yo digo eso también, de alguna manera, estoy permitiéndole a las personas como dudar de la persona que tiene la ideación. De esa manera los familiares o los amigos cercanos no activan la ruta de atención y ahí es cuando vuelvo y digo, la conducta sigue escalando, luego encontramos el suicidio consumado y todos dicen como, fue muy inesperado, pero no nos dimos cuenta que habían varias señales y que de pronto no enrutamos al paciente o no tomamos acciones en ese proceso para evitar el suicidio. Tremendo, es mucho, digamos, en qué pensar y también lo que podemos desde afuera ver para ser ayuda en un momento difícil, pero a veces las personas tampoco dan muestras, sin embargo se autolaceran, se lastiman cuando están a solas, se deprimen terriblemente, se ocultan de los demás. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que se encierran tanto en su situación que no dan ninguna señal? Muy bien, creo que algo muy importante siempre va a ser hablar. Lo que yo te decía, hablar de suicidio es importantísimo y si la persona realmente ha tenido la idea de suicidarse, lo va a descargar muchísimo la expresión emocional. Algo importante es que tú mencionas unas laceraciones, generalmente se llama cutting. Sí, son la diferencia entre la conducta suicida y el cutting es que el cutting es una forma de autorregulación emocional
una manera de regularse, sobre todo los adolescentes, pero que no tiene intención de quitarse la vida, sino lo que quieren ellos y los que frecuentemente te van a decir a ti, te van a reportar, es que prefiero sentir dolor físico a sentir dolor psicológico o este dolor emocional tan grande. Pero si tú les preguntas, ¿quieres quitarte la vida? Frecuentemente ellos dicen que no. Eso no quiere decir que no tenga que ser tratado, pero lo puedo manejar por consulta externa. Ahora, si hay un corte o una laceración, así sea de medio centímetro, sea muy pequeño, sea muy superficial, si esta persona me dice, yo sí quería quitarme la vida, Lorena, inmediatamente debe ir al servicio de urgencias, porque no depende de la letalidad del método. De lo que depende es de la intención del paciente. Entonces, si el paciente tiene la intención de quitarse la vida, es una urgencia. No, pues es muchísimo en qué pensar. Yo creo que muchos estamos reflexionando, pensando en nuestros grupos cercanos, qué es lo que hemos visto y muchas veces lo anuncian también en las redes sociales, estas que se han prestado para que conozcamos y nos podamos ver unos a otros incluso desde la distancia. Es un tema muy interesante, doctora, pero vamos a hablar justamente un poco de tecnologías. La voy a invitar a que veamos un especial con nuestra amiga Romina, porque justamente hablando de estos buenos servicios que nos presta la virtualidad y las tecnologías, hay novedades, pero relacionadas con la telefonía. Van a haber cambios importantes. ¿Qué será lo que nos cuenta Romina? Escuchémosla. Este es un informe del sorprendente mundo digital para la revista. Una mirada a lo nuestro. En Cundinamarca se encuentra la primera tienda sin personas y que es administrada por una inteligencia artificial. El supermercado presta servicios 24 horas, los 7 días de la semana. La iniciativa fue creada por la startup tecnológica Conju, quienes realizaron el desarrollo de una inteligencia artificial que le permitirá a los usuarios, a través de una app, ingresar a la tienda, hacer sus compras y pagar por medio de una transferencia que se cobraría en la billetera de la aplicación. De momento, la tienda funciona en el condominio Ponte Verdi, en Cota, Cundinamarca, debido a que la iniciativa, según los creadores, está pensada para que las personas que viven en condominios en las afueras de las ciudades no tengan que salir de sus edificios para encontrar lo que necesitan. Los vecinos del condominio pueden encontrar licores, alimentos congelados, lácteos, pastas, huevos, mantequilla, helados, algunos productos de aseo personal y para el hogar. Comida para mascotas, entre otros productos, y los precios serían muy similares a los de las tiendas convencionales. ¿Será este el fin de los cajeros automáticos? Este fue un informe del sorprendente mundo de la tecnología para la revista. Una mirada a lo nuestro. Bueno, y después de las recomendaciones de Romina que nos lleva a empaparnos de todos estos cambios en la tecnología, volvemos a nuestro tema en plano abierto, donde tenemos esta gran profesional en el área de la psicología, quien nos está hablando del tema del suicidio. Así que preste usted mucha atención, porque vamos a hablar justamente, doctora, factores de riesgo. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué síntomas pueden tener las personas que estén teniendo estos pensamientos? Bueno, muy importante esa pregunta, Dolly, y creo que algo fundamental es entender que los hombres y las mujeres también de alguna manera presentan signos un poco distintos. De hecho, hay investigaciones que sugieren que los hombres y las mujeres se deprimen de manera diferente. Entonces, aquí es importante anotar que los hombres se suicidan más que las mujeres, pero las mujeres intentan más el suicidio que los hombres. Esto tiene algunos factores que tienen que ver con la cultura, y es que a los hombres se les dificulta un poco más expresar sus emociones, se les dificulta pedir ayuda y frecuentemente utilizan métodos más letales. Y las mujeres, pues al tener también varias ocupaciones, al encargarse generalmente del hogar, de los hijos, están muy cargadas y eso hace que intenten más el suicidio, pero utilizan métodos un poco menos letales y también buscan la estética. Entonces, eso pues hace que los métodos que utilicen ellas sean un poco menos letales que las de los hombres. Sin embargo, en general, podemos revisar, por ejemplo, la detenida de la conducta. Cuando digo detenida de la conducta, me refiero a que, por ejemplo, a su hijo adolescente le encantaba montar en cicla
y ahora no sale a montar en cicla los domingos, sino se queda durmiendo. Eso también es importante. Duerme más de lo habitual, duerme menos de lo habitual, come más de lo habitual o come menos de lo habitual, porque no solamente es que duerma menos, sino que puede que duerma más porque no se quiere levantar. No solamente es que no coma porque de pronto se siente muy triste, sino que también que coma más porque seguramente está muy ansioso. Entonces, este cambio en hábitos nos dice, bueno, aquí está pasando algo con mi hijo o con mi amigo o con mi primo, con esta persona que es importante para mí. Las mujeres tendemos a expresar más, entonces seguramente nosotras lloraremos. Los hombres tienden a consumir más alcohol de lo normal. Uno de los factores, digamos, predisponentes para una conducta suicida suele ser también la terminación de una relación de pareja. Entonces también un duelo por separación, un duelo por terminación de una relación de noviazgo, un divorcio o la muerte de un familiar, o ahora también lo vemos en jóvenes y en adolescentes, también en personas adultas, el duelo por la muerte de una mascota. Entonces eso ocasiona que las personas, cuando no lo resuelven bien, también puedan pensar en el suicidio. Entonces, creo que sí hay muchos signos que podemos revisar, muchos comportamientos que podemos revisar, hablar mucho de la muerte, por ejemplo, los adolescentes dibujan la muerte, dibujan cosas muy oscuras, pueden escribir en redes sociales cosas como mi vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? Este tipo de situaciones pues pueden alertarnos, a veces las pasamos como por alto. Entonces es importante que revisemos eso, un dibujo alusivo a la muerte, poemas, hay adolescentes que son muy talentosos con el tema, poemas alusivos a la muerte, y eso nos puede llevar a, como padres o como acompañantes o como familiares, a preguntar, ¿tú has pensado en suicidarte? Y seguramente eso nos lleva a tomar algunas decisiones frente a, lo llevo a psicología y a psiquiatría por consulta externa, solo a psicología, o definitivamente esto es urgente y necesito llevarlo al sistema de urgencias. Pues digamos que muchas veces no digamos, encasillamos esas conductas de las personas, sino en su carácter, ¿no? Es que él es así, le gusta ese tipo de música, ¿para qué interrumpirlo? No le gusta porque está en su adolescencia. ¿Qué tendría que hacer una persona o cómo activar esas rutas de atención? ¿A dónde dirigirse también para tal vez no ser tan poco invasivo en una situación específica que esté atravesando una persona? Muy bien, pues cualquier persona en realidad puede activar la ruta de atención, pero por ejemplo hay una línea que es la línea 106, las 24 horas del día hay un psicólogo respondiendo llamadas donde nos puede asesorar y si es necesario puede ayudar a activar la ruta de atención también. En los colegios hay las zonas de orientación escolar o la ZOE, que son un equipo interdisciplinar, una trabajadora social, una psicóloga y una psicopedagoga, que pueden ayudarnos también a activar la ruta de atención. En los colegios hay psicoorientadoras, podemos buscar apoyo en las IPS con psicología, también en la Secretaría de Salud, el municipio, todos los municipios cuentan con un referente de conducta suicida. Entonces podemos acudir a algunas instituciones para activar la ruta, pero en realidad, por ejemplo, si yo reviso que es mi hijo el que tiene el comportamiento o que realmente ya se autolesionó, es urgente. Entonces de pronto lo que debo hacer es dirigirme al sistema de urgencias, llamar a la ambulancia, también puede ser a la ambulancia de la Cruz Roja y dirigirme al servicio de urgencias. Bueno, muchas veces también hablar con las personas cercanas a quienes tenemos nosotros contacto de nuestros hijos o buscar estar relacionados en los colegios, por ejemplo, con los docentes, pueden ser factores de ayuda, digamos, me refiero más a cuáles serían esas redes de apoyo de primera instancia que tendría una persona, ¿a dónde acudir? Tú dices algo muy importante y es que también a los adolescentes en los colegios, a los compañeritos y a los jóvenes que nos están viendo en este momento, cuando tú avisas de una conducta autolesiva, le estás salvando la vida a tu amiguito o a tu primo o a tu hermano. Entonces, a veces se toma como, no, es que él me dijo que jurara secreto o de esto no se puede hablar. Y, por ejemplo, yo puedo llamar a la línea 106 y reportarlo, o puedo llamar a la psicoorientadora y decirle, imagínate que esto está pasando con mi amigo y me comentó que se quiere suicidar o que su vida no tiene mucho sentido y que en su casa no tiene la confianza. Entonces, ahí yo le puedo estar salvando la vida a una persona que quiero o que es importante para mí.
Entonces, algo que tú dices que es muy importante es tener acceso también como, bueno, revisar. A veces suena un poco extraño, pero por ejemplo, los niños no es recomendable que antes de los 13 años tengan celular. Pero si lo tienen, pues está bien poner el límite, está bien revisar, por ejemplo, qué ponen en las redes sociales, porque se ven expuestos a muchos peligros. En Internet hay mucha información, así como hay información que es positiva, también hay información muy negativa, sobre todo, por ejemplo, frente a métodos de cómo autolesionarse. Los chicos lo buscan también, por ejemplo, para trastornos de conducta alimentaria, que no es el tema de hoy, pero lo buscan. Entonces, así como yo encuentro mucha información valiosa, encuentro información que no es adaptativa. Entonces, seguramente necesito poner límites, normas, y lo que tú dices es muy importante, y es también saber con quién se relaciona mi hijo, qué música le gusta, quién es él. Algo que es muy importante en los jóvenes es mantenerse activos conductualmente. Entonces, ¿te gusta pintar? Vamos a buscar este curso en tal lugar. Acá en la Secretaría de Cultura en Sogamoso nos ofrecen bastantes cursos de artes, también en el IRDS también les ofrecen deportes. Entonces es intentar que mi hijo tenga pues su tiempo libre también aprovechable, ¿no? No solamente el colegio, sino también cosas que lo hagan feliz, que le llamen la atención. Eso permite que el factor de riesgo disminuya un poco, y también conocerlo, hablar con él. Y lo que les decía desde el principio, hablar de conducta suicida o de suicidio está bien. Claro que sí, justamente para eso es corto el tiempo, doctora, pero ¿por qué es importante visitar el psicólogo? Y bueno, psicólogos, aprovechando también para que nos dé sus datos de contacto. Muchas gracias. Hay un mito también sobre la psicología, que se piensa que solamente es para alguien que ya tenga un trastorno mental, y no necesariamente es así. Ir al psicólogo también te ayuda a tener mejores estrategias de afrontamiento, a solucionar conflictos, a tomar decisiones, a aprovechar mejor tu tiempo, a revisar de pronto algunos patrones que se tienden a repetir familiares. Entonces es fundamental, no necesariamente debe haber un problema grandísimo que no puedas controlar para ir al psicólogo, sino en países desarrollados, por ejemplo, se va al psicólogo como ir al médico, como por medio de un chequeo para revisar que todo esté bien. Evidentemente, si hablamos de conducta suicida, es necesario, por ejemplo, alguien que ha hecho un intento de suicidio puede, digamos que, repetir la conducta o consumar un suicidio en los próximos 6 meses. Así que, digamos que tiene un factor de riesgo mucho más alto. Entonces necesita estar, la ruta de atención dice que por psiquiatría 1 vez al mes y por psicología cada 8 días. Entonces esto es fundamental, porque si esto no pasa, pues seguramente ahí es donde tenemos un suicidio consumado. Por eso se vigila el intento de suicidio desde el Instituto Nacional de Salud, porque cuando yo vigilo el intento de suicidio, evito un suicidio consumado. Entonces, bueno, para terminar con tu pregunta, mi número celular es 311-580-5671, y si requieren algo, con mucho gusto, sobre todo frente al tema de la conducta suicida o de los trastornos de estado de ánimo, en el ciclo vital, desde de pronto jóvenes a partir de los 13 años y adultos. Esa es la atención. Pues doctora Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la revista. Esperamos que muchas personas puedan entablar ese contacto con usted o con cualquier profesional que en esta línea pueda ser de ayuda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Un placer estar con ustedes acá en la revista. Muchas gracias. Claro que sí. Pues nosotros cerramos el tema, pero seguimos con nuestro segmento de 5 en 1, porque no nos podemos despedir sin conocer esos datos relevantes, noticias que han sido noticia, 5 buenas e importantes en la región, así que no se la pierdan. El próximo 20 de julio se volverá a realizar, después de varios años, un festival taurino en la ciudad de Sogamoso. El evento, organizado por un grupo de aficionados a esta práctica, no contará con el escenario que por muchos años fue parte de las festividades del Sol, como fue la Plaza de Toros La Pradera, pero que hoy, según respuesta de la Alcaldía de Sogamoso a los solicitantes, no se encuentra en condiciones para la realización de ningún evento. Por tal razón, el lugar donde se realizará la fiesta brava será en la Hacienda La Sildana, que cuenta con un pequeño ruedo para festivales taurinos. Esto, por supuesto, ha vuelto a generar polémica dentro de un nutrido grupo de activistas que rechazan tajantemente esta práctica de origen español. El pasado miércoles se llevó a cabo el Día Sin Carro y Sin Moto en la ciudad de Tunja.
La jornada, que fue de 12 horas, contó con varios programas realizados por la alcaldía de Tunja para aprovechar la utilización de la bicicleta, vehículo que ha tomado mucha fuerza a raíz de la preocupación mundial por el estado del planeta. El evento fue programado en el marco de la Semana de Seguridad Vial en la capital boyacense. Por determinación tomada por la Alcaldía de Sogamoso y mediante el Decreto 245 del 2023, desde el día 12 y hasta el 20 de julio no se permitirá parrillero en las motos. Esta medida se toma teniendo en cuenta acciones que se plantearon en Consejo de Seguridad realizada en días previos a las festividades julianas, y que van en favor de la ciudadanía para evitar el incremento de la inseguridad que vive por estos días la ciudad. Las multas por el incumplimiento de esta norma van desde medio salario mínimo diario vigente, y serán las autoridades de tránsito y de policía los encargados de hacer valer el decreto. A raíz de una denuncia que se hizo por una construcción en la terminal de transporte de Sogamoso, un caso donde no se tuvo licencia de construcción, la misma oficina de planeación solicitó hacer las visitas técnicas para determinar qué era lo que estaba sucediendo. Según relató el concejal Anielo Naranjo, denunciante del tema en el recinto del concejo, luego de esas visitas técnicas, se tuvo un hallazgo de una infracción urbanística, por lo que se creó una comisión accidental del concejo visitando la obra, y se encontró que la construcción se detuvo por orden de la oficina de planeación, que termina con una multa para la terminal de transportes por haber iniciado la obra sin licencia. La Agencia Nacional de Minería confirmó que durante los primeros 6 meses del año, y con corte al 10 de julio, Boyacá fue la región del país con mayor número de accidentes mineros. Exactamente en este departamento se registraron 27 accidentes con un lamentable saldo de 18 personas muertas. Samacá y Socha son los municipios con el mayor número de accidentes. En cada uno de estos municipios se reportaron oficialmente 4 accidentes mineros que dejaron un total de 4 víctimas mortales, para un total de 8 personas fallecidas solo en estas 2 localidades. De esta manera, y luego de conocer todos estos aspectos importantes de nuestra región, damos por terminada la sesión del día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado y recuerden que tenemos una cita todos los jueves. Así que nos vemos en la próxima.